¿Por qué ya no soportas la vida normal? ¿Por qué de pronto aquello que parecía estable y seguro ahora te resulta insoportable, como si vivieras en una prisión invisible? No eres el único que lo siente. Quizás en los últimos días hayas notado una incomodidad silenciosa, un malestar que no sabes explicar. Todo funciona, pero nada se siente real. Cumples con tus rutinas, pagas tus cuentas, sonríes cuando toca, te conectas a reuniones o saludas en la calle, y aún así, por dentro, sientes que te estás desmoronando. Alan Watts solía decir que la vida que nos venden es como un número musical. Todos intentan seguir los pasos de la coreografía, aunque en el fondo detesten la música, y tal vez eso sea lo que te pasa. Ya no soportas bailar al ritmo de una melodía que no elegiste. Mira alrededor. ¿No es extraño cómo todos parecen tan ocupados, tan seguros de lo que hacen? La mayoría corre detrás de metas, de objetos, de apariencias, mientras tú cargas con esa sensación incómoda de que algo está mal, muy mal. Despertar, vestirse, trabajar, producir, consumir, repetir. Esa es la vida normal que te enseñaron a desear, y sin embargo, cada paso en esa rutina parece drenar un poco más tu energía. Lo que antes se sentía natural, ahora pesa como si fueras un actor obligado a repetir un guión en el que ya no crees. La normalidad se convierte en un teatro. Finges entusiasmo, finges disposición, finges que las conversaciones superficiales te importan. Pero en realidad, mientras sonríes en la superficie, por dentro estás gritando en silencio. Y lo más perverso de todo esto es que cuando empiezas a cuestionarlo, el mundo entero te señala como si el problema fueras tú. Estás pensando demasiado. Te estás aislando demasiado. Te estás volviendo raro. Como si la lucidez fuera una enfermedad. Como si estar cansado de fingir fuera una falla personal y no un síntoma de un sistema enfermo. Ese sistema, la sociedad moderna, sus ritmos, sus exigencias, es el verdadero enemigo. Nos hace creer que ser normal es un premio, cuando en realidad es una forma de domesticación. Carl Jung escribió una vez: ser normal es la meta de los fracasados, porque lo normal no te libera, te ata, te obliga a aceptar lo superficial como si fuera profundo, a confundir comodidad con sentido, a sacrificar tu esencia por pertenecer. Byung-Chul Han, un filósofo contemporáneo, lo explica de otra manera. Vivimos en la sociedad del rendimiento. Cada individuo carga con la responsabilidad de ser exitoso, feliz y productivo. Si te quiebras, no es porque el sistema esté mal, es porque tú fallaste. Ese es el chantaje. Ese es el veneno que corroe tu espíritu. No soportar la vida normal no es un defecto, es casi un acto de resistencia, porque la rutina, que debería ser un suelo firme, se ha vuelto arena movediza. Te despiertas cansado, no del cuerpo, sino del alma. Sientes que habitas un teatro en ruinas, sosteniendo decorados que se desmoronan poco a poco. Y entonces surge la pregunta: ¿estoy enloqueciendo yo? ¿O es el mundo el que se volvió insano? Quizás ambas cosas. Quizás tu incomodidad no sea un error, sino la primera señal de lucidez. Y en un momento te diré por qué este malestar que sientes puede ser el inicio de tu despertar. Y tal vez esa sea la clave que nadie te contó. El malestar que ahora te sofoca no es un accidente, es un llamado. Lo que sientes no es el colapso de tu vida, sino el colapso de la ilusión. Porque la vida normal, esa que nos enseñaron a seguir al pie de la letra, es un guión prestado, un libreto repetido millones de veces, diseñado para que funcione la maquinaria del mundo, no para que florezca tu espíritu. Y cuando por fin percibes esa grieta, ya no puedes volver a mirar igual. Alan Watts lo explicó con crudeza. Confundimos el mapa con el territorio, la representación con la experiencia, la rutina con la vida.
Nos pasamos los días obedeciendo símbolos y olvidando la sustancia. Una sonrisa que no nace, un trabajo que no inspira, una conversación sin alma. Todo parece real en la superficie, pero en el fondo se siente vacío. Y es justo ese vacío el que empieza a doler en tu pecho como un eco. Quizás por eso la normalidad cansa tanto. No por las tareas en sí, sino por el fingimiento. Fingir estabilidad, fingir alegría, fingir que las cosas tienen sentido. Porque aunque cumplas con todo lo que el mundo espera, por dentro sientes que algo en ti está muriendo. Y esa sensación no es locura, es exceso de lucidez. Es tu espíritu rechazando el teatro en el que el resto aún cree. Dostoyevski decía que el hombre necesita sufrir tanto como necesita aire, pero nuestra época busca anestesiarlo todo. El dolor, el silencio, la duda, la tristeza. En vez de permitirnos sentir, nos ofrecen distracciones infinitas. Y lo llamamos progreso, cuando en realidad es una fuga desesperada de lo esencial. Por eso, cuando intentas detenerte y observar, algo extraño sucede. Todo lo que parecía estable comienza a desmoronarse frente a tus ojos. La vida normal se convierte entonces en un pacto de fingimientos colectivos. Todos saben, en el fondo, que no es suficiente, pero casi nadie se atreve a decirlo. Y el que lo hace queda marcado como raro, incómodo, un peligro para la estabilidad de los demás. Pero Watts advertía que lo verdaderamente peligroso no es el que despierta, sino el que sigue durmiendo creyendo que está despierto, porque esa es la peor forma de esclavitud, vivir en un sueño ajeno y defenderlo como si fuera propio. Has sentido seguramente esa contradicción interna. Estar en una reunión y sentir que las palabras flotan sin peso, como frases programadas que nadie cree de verdad. Reír en un grupo y descubrir que tu risa no viene de ti, sino de una costumbre automática. Caminar por la ciudad rodeado de gente y experimentar la sensación inquietante de que todo es una coreografía repetida, una representación hueca. Esa es la hiperrealidad de la que hablaba Baudrillard. Símbolos que valen más que la realidad misma. Imágenes que se imponen sobre la experiencia. Y llega un momento en el que ya no soportas más. No es que no entiendas la vida normal, es que la entiendes demasiado. Y justo por eso te resulta insoportable. Porque percibes el olor de la farsa, la superficialidad de los gestos, la violencia silenciosa de lo rutinario. Y mientras más intentas adaptarte, más te duele. Porque el llamado que escuchas no es para que encajes, sino para que despiertes. Aquí comienza la transformación. El cansancio no es señal de debilidad, es el inicio del derrumbe de lo obvio. Lo que arde en tu interior es la prueba de que aún queda sensibilidad en ti. Esa incomodidad que parece un castigo es en realidad un privilegio raro. Es tu espíritu recordándote que no naciste para obedecer sin cuestionar, ni para sonreír con los dientes mientras sangras por dentro. En un momento voy a revelarte por qué ese dolor silencioso, que parece insoportable, puede ser la mayor oportunidad de tu vida. Ese dolor que cargas, esa sensación de vacío que parece no tener nombre, no es un simple cansancio, es un exilio interior. Caminas entre la gente, pero algo en ti ya no está allí. Tu cuerpo sigue el guión de la normalidad, pero tu alma parece haber hecho las maletas, y ese desajuste es lo que te desarma. Vivir en un mundo que celebra lo superficial, mientras tu espíritu anhela profundidad. Alan Watts lo explicó con claridad. La vida que nos venden es una especie de coreografía interminable, todos ocupados intentando dar los pasos correctos, como si la meta fuera no equivocarse. Pero el problema no es fallar en la danza. El problema es que nunca elegiste la música. Y cuando lo descubres, ya no puedes seguir fingiendo que disfrutas del espectáculo. La música suena hueca, repetitiva, insoportable. Por eso te duele tanto la vida normal, porque ya no puedes convencerte de que allí está la respuesta. No importa cuántos objetos acumules, cuántas metas cumplas,
cuántas sonrisas fabriques para encajar, el vacío siempre regresa, y cuanto más lo niegas, más profundo se vuelve. Ese vacío es lo que Alan Watts llamaba la grieta en la superficie. No es un defecto, es el inicio de la lucidez, y la lucidez duele, porque destruye la anestesia con la que te enseñaron a vivir. Duele porque ya no puedes escapar con distracciones fáciles. Duele porque la máscara se derrite y te quedas frente a un espejo en el que no reconoces del todo quién eres. La vida normal, con su ruido constante, busca tapar ese silencio fértil, pero tarde o temprano llega un momento en el que el ruido ya no alcanza, y ahí aparece la pregunta que desarma todo. ¿De verdad esto es vivir? ¿De verdad mi existencia se reduce a producir, sonreír, obedecer y repetir? Dostoyevski decía que la conciencia es una enfermedad, y tal vez lo que sientes ahora se parezca a eso, un exceso de conciencia. Porque mientras la mayoría sigue atrapada en la hipnosis colectiva, tú empiezas a percibir que todo se sostiene con hilos frágiles. Y esa percepción no te da paz, sino vértigo. El vértigo de darte cuenta de que todo lo que parecía sólido, el trabajo, las relaciones, las metas, puede ser solo un decorado, un escenario improvisado para mantenerte entretenido. Y mientras tanto, lo esencial, lo que de verdad importa, se queda fuera de escena. Pero escucha bien, ese vértigo no es el fin, es el inicio, porque nadie despierta en medio de la comodidad. El despertar siempre llega con un quiebre. Watts lo explicaba con una metáfora simple. La vida no es una carretera con un destino al final. Es más bien un baile, un juego, un río. El problema es que nos enseñaron a vivirla como una carrera interminable hacia un premio que nunca llega. Y esa es la raíz del sufrimiento. Esperar que la vida sea otra cosa, cuando en realidad siempre fue un instante que se despliega aquí y ahora. El sistema quiere que corras, que no te detengas a escuchar, que confundas seguridad con encarcelamiento. Pero cuando empiezas a sospechar que esa carrera es en realidad una jaula, todo se derrumba. Lo que antes te daba sentido ahora te parece superficial. Lo que antes te llenaba ahora se siente vacío. Y ese vacío, aunque duela, es más verdadero que todas las máscaras que usabas para taparlo. Quizás ya lo notaste. Hay días en los que cumples con todo lo esperado y al final, en silencio, te invade una sensación helada, como si hubieras llegado a la cima de una escalera solo para descubrir que no hay ninguna puerta. Ese es el malestar más difícil de explicar. La vida parece funcionar, pero dentro de ti algo se quiebra. Y ese quiebre es el inicio del camino. Porque lo que estás viviendo no es un error, es una transición. Es el duelo de una vida que ya no cabe en ti. Una vida hecha de promesas vacías, de sonrisas enlatadas, de productividad disfrazada de virtud. Y el duelo duele, porque incluso despedirse de una prisión deja un vacío extraño. Pero ese vacío es fértil. Es el espacio donde algo nuevo empieza a respirar. No soportar la vida normal es el primer signo de que estás listo para despertar. Y despertar no es un gesto heroico ni un relámpago milagroso. Es más bien un susurro. Es como escuchar una voz suave que te dice que hay algo más allá del ruido. Esa voz que no grita, que no exige, que simplemente insiste: esto no puede ser todo. Y en un momento voy a mostrarte por qué esa voz, que parece tan pequeña, puede convertirse en la brújula más poderosa que jamás hayas tenido. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras. Por eso quiero proponerte un pequeño ritual. Escribe en los comentarios: yo elijo mi paz. No como una frase vacía, sino como un recordatorio íntimo de que tu mente merece silencio y claridad. Y si decides suscribirte, hazlo también como parte de este gesto, que no sea un hábito mecánico, sino el inicio de tu propio camino hacia la libertad interior.
Ahora sí, continuemos. Lo que sientes ahora no es un accidente, ni un defecto. Es una señal. Es tu espíritu rechazando lo falso. Y aunque se sienta como un peso insoportable, es en realidad la primera forma de libertad. Porque no soportar la vida normal es también la prueba de que aún hay sensibilidad en ti, de que no te endureciste del todo, de que no lograste anestesiarte como muchos otros. Ese dolor, aunque queme, es sagrado. Alan Watts solía decir que la lucidez llega como un choque, y es incómoda porque desnuda las mentiras que aprendiste a repetir. Por eso la normalidad te resulta cada vez más tóxica, porque te obliga a fingir, a adaptarte, a sonreír con los dientes mientras por dentro tu alma sangra. Y cuando ya no puedes sostener ese fingimiento, el sistema empieza a señalarte como problema. Te llaman flojo, insatisfecho, raro. Pero lo que en realidad sucede es que comenzaste a escuchar una frecuencia que la mayoría ya no percibe. Ese malestar profundo que te persigue no es debilidad. Es la señal de que algo dentro de ti todavía está vivo. Es la nostalgia por lo auténtico, la sed de lo real. Es esa parte de ti que anhela conversaciones lentas en lugar de frases enlatadas, gestos verdaderos en lugar de sonrisas forzadas, silencio fértil en lugar de ruido constante. No es huida, es regreso. Regreso a lo esencial. Watts advertía que confundimos estar vivos con cumplir un rol social. Nos convencemos de que funcionar es suficiente. Pero una máquina funciona, un reloj funciona. Tú no naciste para funcionar, naciste para experimentar, para bailar con la incertidumbre, para saborear lo invisible, para hundirte en la textura del presente. Y lo que te duele no es la vida, sino esa reducción brutal de la vida a mera repetición mecánica. Por eso cada día se siente como una desintoxicación lenta. Es como si la normalidad fuera un veneno y ahora tu cuerpo y tu mente empezaran a expulsarlo. Y como toda abstinencia, duele. Te invade el cansancio, la ansiedad, la duda. Te preguntas si perdiste la cordura, pero en realidad lo que perdiste fue la máscara. Y aunque el mundo lo confunda con fragilidad, esa pérdida es la mayor ganancia que puedas tener. Quizás ya lo notaste. Las fiestas que antes parecían divertidas ahora te aburren. Las conversaciones triviales te desgastan. Las reuniones sociales se sienten violentas en su vacío. Prefieres el silencio de una mañana gris a la euforia programada de una celebración. Prefieres el dolor honesto a la alegría de plástico. Esa elección no es un error, es tu espíritu rechazando lo superficial. Nietzsche decía que lo que no provoca choque no merece ser recordado. Y no hay choque más brutal que descubrir que tu vida entera estaba sostenida sobre expectativas ajenas. Ese es el colapso de lo obvio. El momento en el que ya no puedes engañarte con frases como «así es la vida» o «todo el mundo lo hace». De pronto, lo que parecía estable se revela como un teatro frágil. Y entonces lo sientes. La normalidad no solo cansa, también envenena. Romper con ella te convierte, a ojos de los demás, en una amenaza. Empiezas a retirarte, a callar, a observar. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a reconstruir tu realidad desde dentro, con otros ritmos, con otras prioridades. No es fácil. Duele como todo proceso de desintoxicación, pero en ese dolor también hay belleza. Belleza porque es la prueba de que aún estás vivo, de que aún puedes sentir, de que no renunciaste a lo sagrado de existir. Alan Watts insistía en que la vida no debía ser vista como una obligación, sino como un juego, pero no un juego trivial, sino un juego cósmico, profundo, misterioso. Un juego en el que el propósito no es llegar a un final glorioso, sino danzar con lo que aparece, momento tras momento. Y lo que te duele ahora es darte cuenta de que pasaste años creyendo que había un destino que alcanzar, una meta que justificaría el cansancio. Y cuando descubres que no hay tal meta, la carrera pierde sentido. Eso puede sonar aterrador, pero en realidad
es liberador, porque si no hay meta final, entonces la presión se disuelve. El valor de la vida no está en la línea de llegada, sino en la música que suena ahora mismo. Pero claro, para llegar a esa comprensión, primero hay que atravesar el duelo de lo obvio, el derrumbe de la normalidad, y ese derrumbe siempre duele. Sin embargo, escucha con atención. El dolor que sientes no es señal de fracaso, es señal de que estás despertando. Es la semilla de una transformación que apenas comienza. Y en un momento voy a mostrarte cómo ese malestar silencioso puede convertirse en tu mayor fuente de claridad. Lo que comienza a tomar forma, casi en secreto, es una comprensión distinta. No necesitas arreglar la vida normal, necesitas soltarla. No a través de una fuga dramática, sino con una lucidez sobria que reconoce el teatro, apaga la música ajena y escucha otra cosa más honda. Alan Watts decía que el agua turbia se aclara cuando dejas de agitarla. Esa es la clave que nadie quiere aceptar, porque la normalidad exige movimiento constante, rendimiento, ruido. Pero hay un punto en el que descubres que empujar más no te acerca a la verdad, solo revuelve el fondo. Y si te quedas quieto, no paralizado, sino presente, el agua empieza a volverse transparente. Entonces ves. Ver no es acumular teorías ni poner nuevas etiquetas al cansancio. Ver es notar, sin adornos, que el modo en que te enseñaron a vivir es incompatible con tu espíritu. Y aunque esa frase parezca dura, en el fondo alivia, porque deja de ser tu culpa. No eres insuficiente por no encajar. La forma estaba mal para ti. Watts insistía en que confundimos identidad con un personaje social muy pequeño. Ese personaje fue útil para moverte en el mundo, pero no es todo lo que eres. Cuando el personaje se quiebra, duele. Cuando se cae la máscara, arde. Pero lo que queda es más real que cualquier disfraz. Una conciencia silenciosa que observa sin esfuerzo, que no necesita ganar, demostrar ni explicar. Quizás sientas la tentación de volver a subir el volumen del ruido. Es normal. El silencio es feroz cuando llevas años evitando lo que te habita. Sin embargo, justo ahí, aparece el primer giro. Lo que te asusta no es el silencio en sí, sino lo que revela. Y lo que revela es simple. Estás agotado de representar. No te falta voluntad. Te sobra fricción con lo falso. En ese choque nace un deseo antiguo. Respirar sin agenda, estar sin rendimiento, pertenecer sin actuar. No como renuncia al mundo, sino como regreso al mundo sin máscara. Watts lo llamaba no forzar, una forma de acción sin violencia contra ti, una cooperación con lo que es, en lugar de guerra contra lo que sientes. Tal vez te preguntes cómo se encarna esto en lo cotidiano, cómo atraviesa la mañana gris, el semáforo en rojo, la bandeja de entrada, la conversación que no quieres tener. No se trata de un truco místico ni de frases bonitas que flotan sobre la realidad. Se trata de un ajuste radical pero concreto, cambiar la dirección de tu atención. La normalidad la arrastra hacia afuera, hacia la evaluación y el espectáculo. El despertar la devuelve adentro, al hecho puro de estar vivo ahora. Cuando Watts hablaba de juego, no trivializaba la existencia. Señalaba que el valor está en el acto de jugar, no en un trofeo imaginario. Traducido, la calidad de tu estar importa más que la lista de lo que logras. En este punto algo decisivo sucede. Empiezas a sentir el cuerpo como territorio sagrado, no como máquina de rendimiento. Notas el peso de los hombros, el ritmo del aire al entrar, el pulso discreto en tus manos. Es casi imperceptible, pero cambia el eje completo de tu día. La mente, que solía latigar con exigencias, recibe una instrucción distinta. Observar antes que perseguir. Y al observar, descubres una evidencia que nadie te había dicho con claridad. La ansiedad no es un enemigo que aplastar. Es un indicador de que perdiste el compás con tu propio ritmo. Recuperar el compás no es vencerla.
es dejar de pelear y volver al paso que tu vida real pide. En un momento entenderás por qué este matiz lo cambia todo. Cuando las exigencias invisibles vuelvan a apretarte el pecho, recuerda la metáfora del río. Nos educaron para ser nadadores desesperados que odian la corriente, temen la profundidad y calculan la orilla. Watts proponía otra relación: flotar con inteligencia, usar la energía del agua, confiar en que pertenecer al río no te disuelve, te integra. No es pasividad, es cooperación lúcida. Cada vez que sueltas el gesto crispado de «debo controlar», una porción de vida se vuelve habitable. Cada vez que dejas de empujar tu alma como si fuera un proyecto, regresa una fuerza que no se explica con métricas, presencia. Algo más comienza a mostrarse cuando el agua se calma. Te vuelves sensible a lo auténtico. Te das cuenta de que el contacto real, cuando sucede, es silencioso y nítido. No busca convencer ni impresionar. Aparece en la mirada limpia, en la pausa que no pide perdón, en el gesto pequeño que no se publica. Ese reconocimiento tiene un efecto colateral inevitable. Te vuelves alérgico a la impostura. Ya no toleras parecer, no por moralismo, sino porque te enferma. Esa alergia es una brújula fiable, te indica dónde quedarte y de qué retirarte. Y sí, a veces, retirarte es lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los otros. En un momento voy a decirte cómo distinguir esa retirada de la huida, porque no son lo mismo. Antes, hay una verdad que conviene mirar de frente. Habrá soledad, no como castigo, sino como fase de decantación. Cuando dejas la coreografía, quedas fuera de la pista y el silencio que sigue parece un vacío insoportable. Es el entre del que casi nadie habla. Ya no eres lo de antes y todavía no sabes qué eres ahora. Watts lo abrazaba sin prisa. El capullo no es un error, es la condición para que aparezca otra forma. Soportar ese entre sin volver a la farsa es una forma de valentía que casi nunca recibe aplausos. Pero esa valentía te reconstruye por dentro con una materia más densa, menos manipulable, más verdadera. En esa decantación cambian las medidas. Lo valioso deja de ser lo llamativo y empieza a ser lo que sostiene. Descubres que una respiración atenta vale más que 10 metas que no te pertenecen, que una conversación honesta vale más que 100 interacciones diseñadas, que un paseo sin pantalla puede salvarte un día entero de ruido. No es romanticismo, es higiene del alma. Igual que no bebes agua turbia cuando tienes sed, no ofreces tu atención a lo que la envenena. La atención, te darás cuenta, es tu recurso más fino. Donde la pones, crece algo. Si la regalas a lo superficial, crece la ansiedad. Si la llevas a lo real, crece la presencia. Empieza entonces una transformación sin fuegos artificiales. Menos defensa, más escucha, menos promesas de algún día, más contacto con este instante irrepetible. Y sí, la vida sigue siendo incierta, compleja, a veces cruel, pero dejas de exigirle que te confirme un personaje. La tratas como a una música que no controlas, pero a la que puedes responder con tu propio paso. Eso reduce un peso enorme, el de justificar tu existencia con la aprobación de una sala llena de espectadores distraídos. Cuando esa sala deja de gobernarte, te encuentras con una libertad silenciosa que parece pequeña, hasta que notas que por primera vez puedes respirar sin miedo a ser quien eres. Tal vez surja una duda. Si suelto la normalidad, ¿perderé todo? Watts devolvería la pregunta: ¿qué es todo? Si todo es el paquete de apariencias que te rompía por dentro, entonces no era todo, era la jaula. Lo que importa no se pierde cuando sueltas, se revela. El afecto real no requiere espectáculo. El trabajo con sentido no se sostiene con máscaras. La tranquilidad no depende del aplauso. Lo único que cae es lo que no tenía raíces. En un momento te diré cómo reconocer, en lo concreto de un día, qué tiene raíces y qué es solo cartón pintado. Y cuando esa distinción madura,
Ocurre el giro que parecía imposible. Comienzas a agradecer el cansancio que te trajo hasta aquí. Sin él, habrías seguido dormido con los ojos abiertos. Sin él, habrías cumplido la coreografía hasta el final, confundiendo hábito con destino. Ese cansancio fue un mensajero rudo, pero fiel. Anunció que estabas listo para un tipo de vida que no se mide en rendimiento, sino en verdad. No una verdad ruidosa, doctrinaria, sino una verdad que se siente en el cuerpo como descanso y en la mente como claridad. En un momento voy a mostrarte, paso a paso, pero sin listas ni fórmulas rígidas, cómo esa claridad se traduce en decisiones nítidas. Qué alimentar, qué dejar morir, cómo sostener el capullo sin romperlo, cómo regresar a la música sin volver al teatro. ¿Y por qué, aunque hoy te parezca insólito, dejar de soportar la vida normal puede ser el comienzo exacto de la vida que por fin sientes tuya? Esa claridad de la que te hablé no es una idea abstracta, es una fuerza que empieza a ordenar tu vida desde dentro. Se manifiesta de maneras sutiles pero firmes. Te muestra que merece ser alimentado y que necesita morir. Alimentas lo que sostiene tu espíritu, lo que te da presencia y calma. Puede ser un silencio consciente, una conversación verdadera, un gesto que nace sin esfuerzo. Y dejas morir lo que hasta ayer parecía obligatorio, pero en realidad te devoraba. La reunión vacía, la máscara sonriente, la prisa sin destino. No es un rechazo violento, es como dejar que las hojas secas caigan solas del árbol. Sostener el capullo significa aceptar la incomodidad del proceso sin romperlo antes de tiempo. No se trata de forzar una transformación rápida, porque el capullo necesita oscuridad, necesita recogimiento, necesita tiempo. Si lo abres demasiado pronto, la mariposa no sobrevive. Así también tu espíritu. No aceleres lo que está gestándose. La lucidez a veces duele, pero ese dolor es parte de la maduración. Es un dolor fértil, no estéril. Regresar a la música sin volver al teatro implica soltar la coreografía impuesta y atreverte a danzar a tu propio compás. La vida, decía Alan Watts, no es un camino hacia un final glorioso, sino un baile en el que cada paso es ya la meta. Lo que cambia no es el mundo afuera, sino tu forma de estar en él. No necesitas huir de todo, necesitas habitar lo que queda con otros ojos, sin fingimiento. Ese es el verdadero renacimiento, participar sin representar. Y por eso, aunque ahora te parezca extraño, no soportar la vida normal fue el inicio exacto de tu vida real. No un error, no un castigo, sino la puerta más silenciosa hacia lo que siempre buscaste. Lo que queda ahora es sencillo y desafiante al mismo tiempo. Atreverte a vivir con la vulnerabilidad abierta, a escuchar más allá del ruido, a seguir tu propio pulso aunque la multitud insista en otro. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la frase «Yo elijo mi paz». Será tu manera de sellar este ritual, de recordarte que no volviste aquí para fingir, sino para despertar. Suscríbete y comparte este espacio con quienes también sienten que algo en la normalidad ya no encaja. Porque, aunque el mundo siga repitiendo su teatro, lo que importa es que ahora sabes que la música verdadera siempre estuvo en ti.